Y Mendoza es además octava capital de vino del mundo. Y el vino es bebida nacional. A partir del 2014, me va a corregir seguramente quién es hoy el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa. ¿Cómo le va, Martín? Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, lo escuchamos muy bien. ¿Cómo está? Bueno, imagino que preparándose para la serie de festejos que hay a propósito del vino. Sí, obviamente, estamos una semana muy intensa, mucho trabajo, obviamente, y sí, esperando la vendimia, además de la fiesta, ¿no? El desarrollo, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Que claro. La cosecha se levante, que no tengamos más tormentas graniceras, que el productor pueda no solamente cosechar, sino cobrar en tiempo y forma, bueno, todas esas situaciones que los que venimos del sector nos preocupan y nos ocupan, claro, de alguna manera. Claro. Pero sí, una semana intensa, trascendental, digamos. Bien. Trascendental. Y ahora que se ha colado un elemento que creo nadie tenía previsto y tiene que ver con esto de la invasión de la Federación Rusa en la República de Ucrania, que en algo podría interferir en las expectativas entendemos, de exportación de vinos, no solamente a Rusia, sino probablemente a Europa, ¿no? Mira, estaba mirando justo los números y Argentina, puntualmente Mendoza, exporta aproximadamente entre 10 y 12 millones de dólares de vino a Rusia. Más o menos ese es el importe, te diría hasta 15 en algún momento. Y esto en la torta, en la porción de mercado, ¿cuánto es esto? Y calculá que el total de las exportaciones de vino argentino, vino argentino, es de 1.000 millones. O sea que ¿no? Casi insustancial. Entonces son entre 10 y 15, es un 1.5, un 2%. Estamos en el ranking, no sé, debe ser entre los 20 primeros países. Pero bueno, hay que ver también cómo se desarrolla esto, qué pasa en las próximas semanas. La verdad que nadie esperaba una invasión, que fue lo que pasó la semana pasada, claro. Nadie lo esperaba, hay que ver cómo transcurre esto, pero obviamente las relaciones comerciales se van a afectar en el corto plazo seguramente, veremos en el mediano y largo plazo cómo termina de influir. Hoy es difícil hacer una inferencia o decir qué es lo que puede pasar. Lo que te puedo decir, Ariel, es que bueno, sí exportamos más o menos esos valores, esa cantidad, con una incidencia tanto en fraccionado como granel, en parte te diría casi iguales. Bien, o sea, no, a ver, obviamente que nunca es desdeñable, pero tampoco es tan significativo como para que haya algún cambio notorio en la actividad. No, claramente por la incidencia no, pero tenemos que tratar de vender todo el tiempo, ¿no? Sí, entonces claro. Hay que o suplantarlo, pero lo que tenemos que hacer es todos los años ir superándonos en la cantidad de exportaciones, tanto en valor como en volumen. Sí. Seguramente esto va, como te decía, puede llegar a afectar, pero esperemos a ver qué pasa con el transcurso de la semana, porque es muy dinámico y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pero la incidencia sí, claramente no es tan grande. ¿Y Rusia produce vinos? Así que digo, como para competir en el mercado, ¿no? Es un gran importador de vinos a granel. En algunas zonas tengo entendido que ellos han producido de alguna manera, muy poco, pero es un gran importador de vinos, tanto fraccionados como graneles. De hecho, siempre hay una discusión en la OIB por el tema de los graneles de Rusia y la denominación desde dónde se etiqueta, ¿no? No conocíamos. Claro, eso. Porque muchos países, sobre todo los europeos, pretenden de que si se importa el vino a granel y es de, por ejemplo, España, salga etiquetado como español, y bueno, eso es
una situación que se da en el marco de la Organización Internacional del Vino y que Rusia no está tan de acuerdo. Entonces esas diferencias a veces hacen que las discusiones y las decisiones en ese ámbito se hagan muy largas y pasan meses y meses y no se ponen de acuerdo. Sobre todo es más un tema de denominación de origen, de decir de dónde viene el vino, pero son unos grandes importadores de vinos a granel. Claro, sí, leíamos alguna información que en el 2020 había caído, ahí sí, de manera notoria la importación de vinos justamente por un tema impositivo en Rusia, ¿no? Pero bueno, pero no sería un factor de gran preocupación para la industria. Sí, en cambio, los factores de carácter meteorológicos que han dañado bueno, a grandes sectores y han dejado a muchos productores fuera, ¿no? Sí, la verdad que la cosecha, por lo menos lo que hemos estimado, es una cosecha baja. No tenemos un gran stock de vinos, con lo cual hay que ver cómo termina, ¿no? Cómo termina, porque uno siempre prevé alguna contingencia hasta mediados de mayo, que termina la cosecha. Esperemos que no pase y que tengamos la cantidad suficiente, no solamente para abastecer los mercados, sino para crecer. Claro. Creo que tenemos que tener la mirada puesta en crecer, en producir más, en aumentar nuestra producción, y no ajustarla en función a contingencias climáticas, o estar medianamente contentos porque va a haber buen precio, porque hay menos uva y mejor precio, claro. Claro, yo lo que pretendo es que vendamos cada vez más. Sé que suena bonito, es difícil hacerlo, pero vender cada vez más, que toda nuestra producción pueda ser ubicada. A eso tenemos que aspirar y es la forma que tenemos que empezar a pensar en el sector. Bien. ¿Y cómo se ha comportado entendemos que ya tienen números definitorios del 2021, tanto en volumen como en divisas? Bueno, las exportaciones del 2021 fueron muy buenas en lo que es valor agregado, que es el vino fraccionado. Rompimos el récord del año 2012, superando lo máximo que habíamos exportado. Este año llegamos a 817 millones de vinos fraccionados, que generó un aumento de casi el 9% en volumen y 16% en precio. O sea, exportamos más y a mejor precio en lo que es vino fraccionado. No, es el ideal, digamos. ¿Cómo? Es el ideal, más y a mejor precio, digamos, claro. Es el ideal porque es el vino con marca, ¿no? No es el granel que va en Flexitank y se envasa con otra marca en otro país. Cuando vos entras con marca, es más difícil que te corran, es más difícil que te saquen. Claro. En realidad te cuesta mucho más entrar, pero una vez que entras es difícil salir, porque vos se lo estás vendiendo a un distribuidor, ese distribuidor hace su esfuerzo para venderlo, para imponer la marca, para ponerlo no solamente en cadenas comerciales, sino en restaurantes. La marca país se empieza a mover, y el costo de trabajar una marca varios años y después correrla es muy alto. Entonces generalmente la exportación de fraccionado con valor agregado es más sustentable en el tiempo. Por eso fue un muy buen año para el sector. Y cuando sumás el granel, bueno, también superaste los $1.000 millones, 1.007 millones de dólares, sumando graneles, mosto, pasas, y eso también un muy buen monto para el sector, que nos hizo ganar muchos mercados. Estamos en más de 120 países exportando, con marcas todas reconocidas y con sobre todo muy buena calidad de vino, que es la base. Por ahí se empieza, después hay todo un trabajo comercial, pero claro, pero para poder quedarse, introducirse y luego quedarse. Claro. Y para entrar lo primero que tenés que tener es buen vino, que tenemos muy buenos vinos en Argentina, y después claramente un trabajo comercial para sostenerse. Competimos con bodegas y países vitivinícolas de todo el mundo. No es solamente la competencia interna entre bodegas en Argentina,
cada vez y casi que al revés, ¿no? Lugar... Casi que al revés esto de la competencia interna, que cada vez hay una tendencia más fuerte. Primero, esto de poder llevar una marca general, como podría ser la marca argentina, más allá de la particularidad de cada una de las bodegas, de las marcas de cada bodega, pero esto de la competencia colaborativa, que lo mejor es que cuando le empieza a ir bien a alguien de acá, más allá de la marca, probablemente eso ayude a la competencia interna, ¿no? Pero vos sabés que es así, el sector en ese sentido no se canibaliza, se ayuda de alguna manera. No te digo que no es que se corran, digamos, ni que abandonen la competencia, sino que eso mismo ayuda, claro, sí. Sí, claramente. Y en ese sentido se trabaja bien, porque el sector vitivinícola la verdad que trabaja muy bien el vínculo con el sector público. Entonces, cuando el sector público y el sector privado trabajan bien, se generan políticas de Estado que hacen que el sector se beneficie. De hecho, objetivos que se van planteando se van cumpliendo en el trabajo en común entre lo público y lo privado, que en la vitivinicultura funciona bastante bien cuando lo comparás con otras economías regionales. A veces es hasta un ejemplo del buen diálogo que hay que tener, cada uno defendiendo, por supuesto, los intereses legítimos que tienen que estar, pero trabajando en objetivos que te pones de acuerdo y vas para adelante. Sí, además porque es una industria que no necesita depredar al otro para crecer, casi al contrario, ¿no? Que son círculos virtuosos cuando mejor se inserta en un mercado una marca, una etiqueta, y si es del mismo origen, le ayuda a su competidor. De hecho, Ariel, si me permitís, sí, claro. Así ha sido, y por ejemplo, la única economía regional que ha recibido un programa que es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, es la vitivinicultura. Y en esto me gustaría ser justo con el Estado Nacional y con el sector público nacional, que a partir del año 2020 se empezó a movilizar un préstamo que se venía pidiendo desde el 2015. Un préstamo al BID préstamo del BID. ¿Y cuál fue el destino o cuál fue el propósito? El destino va a ser, porque se está trabajando, el destino va a ser dos ejes muy fuertes, un eje que va a tener la eficiencia productiva respecto a el manejo del agua, el recurso hídrico, y por el otro lado una mirada comercial, esto que hablábamos recién, que pondere la posibilidad de mejorar las exportaciones de vino, ¿no?, en todo el mundo, sí, y en el mercado interno también. A partir de ahí obviamente se desprenden un montón de herramientas, trabajos, objetivos, pero digamos que esos dos ejes van a tener una fuerte incidencia, y que de ahí, como te digo, se desprenden muchas cosas en lo comercial, desde nuevos productos, desde vinos orgánicos, desde la posibilidad de integraciones entre productor y bodega, pero integraciones que lo tomen al productor no como proveedor de uvas, sino como parte del negocio. Claro, como socio, ¿no? Como un socio más activo, menos pasivo, ¿no? Sí, claramente. Por eso, como te decía, es una gran herramienta que va a recibir el sector y que ha sido impulsado por el Estado Nacional en trabajo en conjunto con el sector privado. Por eso te decía que es un buen ejemplo la vitivinicultura de cómo aprovecha y sabe trabajar con el sector público, porque después finalmente se dan estas herramientas que son únicas y que mirá que hay necesidades en toda la Argentina, y sin embargo el Estado Nacional prioriza un préstamo en el cual se endeuda para trabajarlo junto al sector productivo vitivinícola. Bueno, eso es bueno, es elogiable, pero siempre hay un factor de la cadena, un eslabón, que es el eslabón, podríamos decir, más delgado, que tiene que ver con los trabajadores de la viña, ¿no? ¿Cómo ha sido este año? Hemos escuchado o hemos leído algunos títulos en relación a la falta de personas para la parte de la cosecha, ¿no? Mira, Ariel,
es una tendencia que se viene dando ya hace muchos años, y a mi entender, y es una apreciación personal, sí. Creo que va a seguir de alguna manera. Antes recibíamos mucha gente de las provincias del norte que ya no es tan así. Eso obviamente implica una falta de mano de obra, que nosotros sí te puedo decir objetivamente que lo vemos en el aumento de hectáreas cosechadas a través de máquinas. O sea, la cosecha mecánica cada vez es más usual, grande, va creciendo año a año, y también tiene que ver con el arraigo rural, ¿no? Que las familias, la gente se mudan a las ciudades y no se quedan en las fincas. Ahora, siempre se ha levantado la cosecha. Claro, no ha ocurrido que no haya habido gente para... Que quedó la uva, claro, porque si no, para ponerlo en contexto. Sí, porque también se exagera. Y nos dice aquí un oyente, que siempre atento, Adrián, que se explique claramente, porque cuántas veces se dice que no quieren levantar la cosecha por los planes sociales, siendo que el gobierno nacional y a través del ANSES, bueno, tomaron determinaciones de que los planes inclusive no se caen a propósito de ya que... no se caen. Ya no se caen ni se suspenden. O sea, quedan vigentes. Así que eso es un tema que se pedía muchísimo también. Nuevamente hay que ser justo con el gobierno nacional, ¿no? Se tomó esta decisión y la verdad que la cosecha fuerte son 60 días. Durante esos 60 días no se cae los programas sociales. Con lo cual veremos cómo se comporta y cómo aporta este beneficio a la mayor mano de obra. Claro. Pero insisto, siempre se levanta la uva, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de los que la levantan también, porque muchas veces son pagos realmente con cifras que son absurdas, ¿no? Digo, absurdas para poder vivir. No estoy hablando de que quieran participar de la ganancia, que deberían participar de la ganancia, pero digo que suelen ser... peor que escasos, ¿no? Y mira, hay de todo, Ariel, hay de todo. Hay zonas y zonas, hay fincas y fincas, mucho depende de cómo está la finca. Si la finca está muy cargada, el cosechador le va bien. Si la finca no tiene carga, el cosechador le va muy mal, porque no hay forma de compensar con precio de la ficha. El volumen de que recoge. Claro. En cambio, hay fincas que están muy bien trabajadas, que el cosechador le rinde, y bueno, ahí sí le rinde el número, pero son situaciones muy distintas, diversas, porque es diversa la viticultura. Claro, tan diversa que está, recordaba una conversación que tuvimos hace poco con un productor que es Bianchi también, de San Rafael, que hace los vinos biodinámicos, ¿no? Que es esta otra modalidad, que no solo son orgánicos, sino que atienden los ciclos astrales. Es todo un fenómeno muy interesante, pero tiene colocado los vinos, o sea que es más allá de lo sofisticado, es bien interesante como negocio, ¿no? Sí, claramente. Todas estas tendencias nos tenemos que dar la oportunidad como sector de estar presentes, porque hay otras bebidas que van ganando momentos de consumo y nos van ganando espacio, y en eso hay que ser digamos innovador, progresista, acompañar los tiempos, los cambios. Seguro, estamos hablando con Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y recordará que nosotros lo conversamos con usted. En el 2020 hubo una especie de récord de ventas, en definitiva de consumo de vino interno. Se pudo, obviamente que no se alcanzaron esas cifras, pero al menos se pudo detectar cuál fue el elemento por el cual volvió a mesetarse. Fueron varios, la verdad que no hay uno en particular. Bien. Voy a nombrar algunos como para... Primero... la actividad de la gente, digamos, que tuvo que salir a trabajar. Durante mucho tiempo, en el 2020, almorzábamos en casa. Claro. Eso te permitía tomar una copa de vino, con lo cual, algo que no hacías mientras trabajabas, mientras salías de tu casa, lo podías hacer.
Creo que ese es uno de los gran factores, aspecto que claro, incidió. Y el otro es que todo nuestro presupuesto estaba destinado a consumo de alimentos y bebidas. Claro. ¿Por qué? No pagábamos el gimnasio, sí, no pagábamos las salidas, no salíamos a comer. Entonces mucho de ese presupuesto quedaba disponible, claro, que después cuando nos empezamos a poner en movimiento, empezamos a salir, y bueno, había menos plata para gastar en eso. Claro, claro. Entonces, creo que son dos, hay un montón, sí, pero me parece que estos dos hay un fenómeno que le vamos a plantear a Martín Hinojosa, que obviamente él no es que pueda intervenir en la posición de precios, pero sí el sector hotelero gastronómico, que fue el sector seguramente más dañado en plena pandemia, bueno, que recibió por algún lado algunas asistencias, pero siempre le eran escasas las asistencias que recibía. Pero en estos días que ha florecido nuevamente el turismo, básicamente el turismo interno, y merced también al apoyo del Estado Nacional con el previaje, con este sistema que en verdad ha generado un impacto fortísimo, pero vemos cómo muchos actores locales, mendocinos, tienen una actitud realmente abusiva frente a este fenómeno del turismo. Lo podemos decir porque somos testigos. Ayer con una gente que venía del exterior, veíamos que la botella de un vino que en cualquier vinería, en los supermercados, que las diferencias son, digamos, sutiles, cuesta 3.000 pesos, en la carta de un restaurante, que tampoco es un restaurante muy sofisticado ni de mantel blanco, costaba 13.000. Parece realmente, hay una actitud bastante irresponsable de parte del sector final, ¿no? Mirá, no voy a ser muy correcto con lo que voy a decir, pero cuando sos parte del sector, sos productor, sos bodeguero, sabés lo que sale terminar el producto y el costo del producto. Y cuesta mucho vender una botella de vino. Ahora, si la botella de vino termina 3-4 veces más de lo que debería ser, sí, obviamente molesta, porque vos decís, la pucha, yo me coseché, lo envasé, claro, lo comercialicé, le puse un precio y llegó al restaurante y el restaurante lo triplicó. No tiene sentido, no tiene sentido. No digo que todos lo hagan, pero te hablo un poco más como alguien del sector, ¿no? Claro, claro. Te molesta porque vos decís, la pucha, ponele un porcentaje importante si querés, pero... Claro, pero esto es abusivo. No, porque después está el tema del precio-calidad. Pero vos decís, mirá, sí, la verdad que este vino está bueno, pero no sí, puedo, no justifica. Además no justifica, claro, un salto tan amplio. Y expongo la experiencia sin delatar específicamente al comercio, porque me parece que primero que lo he visto en más de uno, pero no estaban en la carta, por ejemplo, vinos que tenían precios razonables y sensatos y que son más o menos de gamas parecidas. Entonces vemos que en definitiva lo que hay es casi así una actitud, bueno, muy de corto plazo, ¿no? Y además hay consumidores para todos los gustos y tenemos que tener opciones, no podemos premunizar, claro, al mundo del vino. Hay gente que te puede tomar un super vino y también te quiere tomar otro tipo de vino. Seguro. Entonces, porque eso te da la diversidad de la vitivinicultura. Por eso creo que premunizar es un error. Tienen que estar los vinos premium, pero también tienen que estar todos los vinos para todo tipo de consumidores. Y muchas veces te sorprendes, sí, y podemos dar miles de ejemplos de vinos que están a muy buen precio y que voy a decir, la pucha, claro, la calidad es superlativa, claro, sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, para eso sabe que Martín Hinojosa lo hace, y lo que hay que hacer es educar, y lo que hay que hacer es educar, formar, educar, capacitar también a sectores que no necesariamente sean consumidores natos de vinos, sino que son de las cadenas intermedias, como también podemos ser los comunicadores, ¿no? Claramente, bien, claramente, y es así. Bien. Claramente, porque si no pasan estas cosas, que vos decís, la pucha, llegué con el vino
a un precio a la puerta del restaurante y el restaurante lo cuadruplicó. Claro, sí, efectivamente. Entonces, bueno. no vendo más una botella, claro. Dice. Sí, pasa eso. Bueno, Martín Hinojosa, le agradecemos mucho y bueno, que tengamos todos y todas una buena vendimia en todos los aspectos, no solamente en lo festivo, sino en lo productivo. Claramente, si es así, esperemos que sea así, vamos a seguir trabajando todos los días y bueno, a disposición como siempre, Ariel. Muchas gracias. Y gracias por dejarme participar. No, al contrario, muchas gracias, Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.